Bueno, vamos a iniciar, ya casi están todos. En la clase pasada revisamos cómo íbamos a poder corregir la temperatura, bueno, la media logarítmica de temperaturas para el intercambiador de tubos y envolvente. Y dijimos que esa corrección se tiene que hacer porque no existe realmente, a menos de que el intercambiador sea 1-1, dijimos, un paso por envolventes y un paso por tubos, no iba a ser posible que siempre se mantuviera en contracorriente. Entonces, la razón por la cual se lleva a cabo la corrección de la media logarítmica de temperaturas es para tratar de ajustar el intercambiador de calor lo más posible a una contracorriente pura, así se le llama, así es el término, acercarnos a un flujo en una contracorriente pura. Una contracorriente pura es que sea un paso por envolvente y un paso por tubos, ¿ok? Entonces, ese es el primer cálculo que tenemos que hacer, o más bien el ajuste que tenemos que hacer, no propiamente el cálculo, uno de los ajustes que se tiene que hacer. Por otro lado, tenemos que verificar también la ubicación de los fluidos, así como hicimos en doble tubo. Ajá. Generalmente se siguen los mismos criterios para la ubicación de los fluidos. Y también para ajustar la cantidad de calor a transferir. Entonces, varias cosas de las que ya revisamos de doble tubo para el diseño del intercambiador de tubos y envolventes se siguen conservando. Ahorita la idea no es que resolvamos un ejercicio de diseño de tubos y envolvente, porque si se dieron cuenta, el hacer el diseño de un intercambiador de doble tubo eran varios ajustes los que hacíamos. ¿Cuáles eran esos ajustes? De acuerdo con su metodología que hicieron de cálculo, de hecho les dije que la volvieran a revisar y que la corrigieran porque no estaban completas. Si lo hicieron, esa sería la primera pregunta. Sí, maestra. Ok, entonces, quienes sí lo hicieron, porque igual no he revisado si alguien corrigió o no corrigió, que hayan cambiado la información. Yo entiendo que sí hicieron una secuencia de cálculo, paso por paso, que era lo que se tenía que calcular, y colocaron de qué tabla sacar un dato o bien con qué ecuación obtenerlo. Ajá. Entonces, mi idea general en cuanto a que hicieran esa secuencia es que vayamos viendo casi paso por paso qué es lo que va cambiando. Esa es la idea, ¿ok? Entonces, les repito, no vamos a hacer propiamente el diseño, ese lo van a hacer ustedes, pero nada más los voy a ir yo asesorando en cuanto a dudas que existan. Ahorita vamos a revisar la metodología general. ¿Y qué otra cosa? Ajá, y ver cuáles son los criterios que cambian con respecto a doble tubo. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Nada más espérenme porque estoy haciendo mi hojita de asistencia. Ya ven que siempre es este relajo. 9 de noviembre. Ok. Y al ratito les voy a pedir que enciendan las cámaras, ¿eh? En un ratito, ahorita no. ¿Por qué se me desacomodan? Raúl Jiménez ya no va a aparecer en la lista de asistencia. A menos que ahorita vuelva a entrar. Es que tiene problemas con su audio, profesora. No la escucha y entonces está saliendo y entrando a ver si se arregla. Gracias, Michelle. Sí, lo tomamos en cuenta, no se preocupen. De todos modos, yo tomo capturas a diferentes horas de la clase. Nada más que en este momento, precisamente iba a tomar la captura y fue cuando se salió. Ok. Entonces voy a compartir mi pantalla. Yo ya tengo el ejercicio resuelto. Ahora sí que también esa es la situación. Y en base a eso es como vamos a ir viendo los cambios. Ustedes tengan a la mano su hoja
de diseño de doble tubo, para que sobre esa vayan haciendo ajustes. Y de hecho también ahorita les pongo una que yo tengo, nada más que está muy viejita y la verdad ya no la transcribí porque no encuentro mi archivo. Y la foto está oscura, pero sí se alcanza a ver. Ahorita les pongo una para que más o menos vean qué era lo que pretendía yo que ustedes hicieran. Obviamente cada quien tiene su estilo y lo hace como mejor lo entienda. Secuencia general de diseño. Creo que sí. Bueno, a ver, ahorita que se abra. Sí la tengo. La que no tengo es la de tubos y envolvente. La de doble tubo sí. Ok, entonces déjenme ver rápido. Sí. Ok, sí, ahora sí. A ver, les voy a presentar primero la que les comento del diseño para que más o menos tengan una idea. Secuencia general de diseño. Ok. Bueno, les decía, más o menos lo que yo pretendía que hicieran es algo así, ir poniendo los pasos y qué hicimos en cada paso. Se supone que nos iban a dar un enunciado a partir del cual nosotros resolver el ejercicio. De ahí vamos a obtener los datos. Generalmente nos dan las temperaturas. Habíamos dicho temperaturas, T mayúscula para las temperaturas del fluido caliente y T minúscula para la del fluido frío. Nos iban a dar lo que es el flujo másico o bien flujo volumétrico. Y nosotros con el dato de densidad podemos pasar de flujo másico, ese es W, flujo másico, a flujo, si nos dan flujo volumétrico, con la densidad poderlo pasar a flujo másico. Y a partir de tablas, obtener las propiedades térmicas de la solución, lo que es la capacidad calorífica y la conductividad térmica. La densidad y la viscosidad, bueno, también se van a obtener de tablas, eso fue lo que hicimos. Nos tienen que decir cuál es la caída de presión que se permite dentro del equipo y el factor de obstrucción. Finalmente, ¿para qué nos sirve tanto la caída de presión como el factor de obstrucción? Eso es importante, ¿eh? ¿Para qué nos va a servir contar con estos datos? Caída de presión permisible y RD, que son los factores de obstrucción. RDO para fluido que circula por la parte externa del tubo y RDI para el fluido que circula dentro del tubo. El tubo me refiero a la parte que corresponde a la pared para la transferencia de calor. ¿Ok? O sea, el tubo interno y RDO para el fluido que circula por ánulo. Y les pregunto, y contéstenme, no me dejen hablando sola, ¿para qué nos sirve la caída de presión y para qué nos sirve el RD? ¿O por qué son importantes? El RD era para calcular el coeficiente total de transferencia de calor. Ajá. Pero ¿por qué es importante contar con este parámetro? Vamos a tener dos coeficientes totales de transferencia de calor, el que se considera como limpio, que no incluye el RD, y el que se considera como sucio o de diseño, que es el que sí incluye el RD. ¿Por qué es importante que contemos con este dato? Hasta acá este paso tengo yo como determinar el UD, que es en donde se incluye precisamente el factor de obstrucción. Pero ¿por qué se vuelve importante? ¿Para qué me va a servir? De hecho, aquí en mi secuencia de cálculo no tengo ese paso, no me había dado cuenta.
Ah, Mari, Samara tampoco. Perdón, ¿eh? A ver, ahora sí díganme por qué es importante. ¿Quién sí puso ese paso que seguía después del la cálculo de área de transferencia de calor aquí, después de aquí? Después era calcular la longitud de la tubería. Ajá. Y después que calculábamos la longitud. El número de tubos. Ajá. Y incluiríamos las correcciones, ¿no? Bueno, aquí primero, como dice su compañero, sería 16, calcular longitud. Luego 17, calcular número de tubos, ¿me dijiste? Y luego, ¿qué pusieron? Y fíjense que sí faltan esos datos. Después que ya tengo el número de tubos. El número de horquillas, Ajá. después la longitud real, el área real. Después el U de Ahora sería corregir. correcciones, ¿no? Corregir. Aquí sería L. ¿Qué más me dijeron? Área. ¿Y qué más? El UD. UD. UD, ajá. Y RD. Y RD. Exactamente. A esto es a lo que quería que llegáramos. ¿Para qué era importante corregir RD? O más bien obtener el nuevo valor de RD. ¿Qué hacíamos con este valor de RD? Aquí lo voy a poner. Si RD, este sería calculado o corregido. Ajá. Habíamos dicho. Que debe ser mayor al RD propuesto. Así es. Mayor o igual. Mayor o igual. Ajá. Exactamente, ese es a lo que quería que llegáramos. ¿Por qué se vuelve importante que tengamos este dato inicialmente del RD? Porque al final en nuestro diseño, acuérdense que la suma de estos dos es el RD que estamos diciendo. Todas estas anotaciones, yo lo tengo en forma general y ya ahorita ya estoy haciendo estas anotaciones, ¿ok? Entonces, así más o menos ustedes vayan haciendo sus anotaciones. ¿Por qué se vuelve importante que contemos con este valor inicial? Pues porque al final, en el diseño que estamos realizando, nosotros tenemos que verificar que el RD calculado, este es el propuesto, RD propuesto, sea menor que el RD calculado. Esta es nuestra premisa. Ajá. Si esto ocurre, entonces quiere decir que se cumple el diseño térmico. Quiere decir que nuestro equipo es apto para transferir la cantidad de calor que estamos necesitando. Por eso se vuelve importante que contemos con este dato inicialmente. Este es importantísimo. Ajá. Si no tenemos este dato, pues no vamos a poder saber si nuestro diseño cumplió o no cumplió. ¿Ok? Y después es necesario verificar que el equipo cumpla con el diseño mecánico. Para eso necesitamos entonces calcular la caída de presión. Aquí entonces ya sería paso 19 y 20. Fíjense que a mí me había hecho falta eso.
bueno que lo estamos checando, ¿ok? Entonces, por eso se vuelve importante. ¿Y por qué se vuelve importante saber el dato inicial de caída de presión? Lo mismo, porque cuando nosotros calculemos la caída de presión, tanto para tubo como para ánulo, va a ser necesario verificar que cumpla con la permitida, ¿sí? Esta va a ser delta P calculada. ¿Y cómo debe de ser delta P calculada? En este caso tiene que ser menor o igual de la permitida, que es al revés. Porque si nosotros tenemos una caída de presión mayor que la permitida, entonces vamos a tener problemas de que pueda haber demasiada presión dentro de las tuberías y provocar fuga. Y les había comentado que en un momento dado hasta fractura de la tubería y una explosión o un rompimiento, ¿no? Como tal, no tanto una explosión, sino que se rompa la tubería. Vamos a empezar con problemas de fugas entre los puntos de unión y si esto se prolonga, pues podemos llegar hasta que se rompa nuestra tubería, ¿ok? Y entonces si no cumple, pues tenemos que ajustar la caída de presión. ¿Cómo hacíamos el ajuste de la caída de presión? Dividiendo el gasto. Así es. Le llamamos división de flujo, como dice su compañero, dividiendo el gasto. Y ahí fuimos revisando cada paso que hicimos de nuestro cálculo, cómo iba cambiando. Principalmente, pues se van a ver afectados los parámetros que corresponden a número de Reynolds, primero velocidad, número de Reynolds, el factor JH y los coeficientes de película. Además de la caída de presión propiamente porque estamos dividiendo el gasto. ¿Ok? Entonces, acuérdense de todo eso. O sea, yo no les voy a poner un diseño, les voy a preguntar, ¿qué pasa en el diseño de un intercambiador de doble tubo si dividimos el gasto? Ah, pues, ¿qué parámetros se ven afectados? Inclusive creo que ya hasta se los pregunté, ya hicimos el examen. El cuadrito, ¿qué se ve afectado si divido el gasto? Número de Reynolds, número de Pran, JH, caída de presión, etcétera. Ajá. O sea, eso es lo que ustedes deben de analizar. No tanto saber hacer un cálculo, sino analizar qué pasa. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hicimos. Y repito, por eso se vuelve importante que desde un inicio, en nuestros primeros pasos, sepamos esos dos valores. ¿Ok? Ahora sí que ya vimos que porque al final son importantes. Ahora, en el diseño nosotros hicimos propuestas. Primero, propusimos el tamaño de los tubos, qué diámetro iban a tener, ¿sí? Espérenme tantito. Ajá, es que aquí también falta. Como la verdad, secuencia de cálculo la hice ya hace muchos años. La estaba yo arreglando hace poquito. Vean, en el 2020 la estaba arreglando, pero la verdad no la acabé de arreglar. Pero sirve de base. Entonces aquí nosotros las primeras propuestas es en cuanto a los diámetros. Teníamos que ajustar diámetro de tubo y diámetro de tubo externo. ¿Cuál era la mejor combinación? ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos calcular el área de flujo, tanto por tubo como por ánulo. Ajá. Y con eso nosotros podíamos establecer qué fluido circula por tubo y qué fluido circula por ánulo. Eso fue lo que hicimos. Pero además del diámetro, ahorita nada más nos servía para calcular precisamente áreas. Ajá. Pero además del diámetro, posteriormente, acuérdense, hay que proponer longitud. ¿Estamos de acuerdo? Para poder calcular acá finalmente número de tubos. Entonces aquí podemos poner también una observación, el número de tubos de acuerdo con la longitud de los tubos. Y aquí fue donde hicimos también varias propuestas, tubos de 10, de 12, de 14, de 16, hasta de 20 pies, ¿sí?
Entonces, este también es otra variable de nuestro diseño. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Aquí también yo las tengo numeradas de forma diferente, tal vez a como hicimos el cálculo. Los primeros pasos pueden cambiar un poquito, pero bueno, son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Otra cosa que hicimos fue calcular la carga térmica, la cantidad de calor a transferir. Y eso es en base a la cantidad de fluido y la temperatura a la que queremos llegar. En el caso de nuestro diseño, no conocíamos una de las temperaturas y fue necesario ir haciendo ajustes hasta encontrar la temperatura de salida de uno de los fluidos. No siempre es así. Puede ser que sí nos den las 4 temperaturas y entonces es mucho más sencillo y menos laborioso, ¿ok? Pero si no lo tenemos, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. ¿Cómo calculamos esta carga térmica? ¿Cómo se calcula Q? Con el flujo másico por Aquí no está. la CP por la diferencia de temperatura. Ajá, es correcto. Ok, entonces aquí iba a ser con el flujo másico, le voy a poner W porque es lo que yo tengo ahí arriba, por la capacidad calorífica, por el delta T. Ujú. Es correcto. Siempre, ahí sí es importantísimo, siempre que no exista cambio de fase. Ujú. Es decir, que nuestros fluidos solo estén cediendo calor latente, no calor sensible. Perdón, al revés, calor sensible, no calor latente. Ajá. Esa es la ecuación que podemos utilizar. También evaluamos la MLDT. ¿Para qué evaluamos la MLDT? ¿Para qué la Para evaluamos? elegir el mejor arreglo. Ajá. Esto era para el arreglo. ¿Y cuál es el tipo de arreglo que podemos determinar aquí? Paralelo y contracorriente. Así es. Y bueno, ya vimos también que se prefería generalmente el arreglo en contracorriente porque es el que nos va a provocar una mayor MLDT y por lo tanto una menor área de transferencia de calor para que el gasto económico de obtención y mantenimiento del equipo no sea tan elevado. Se prefieren equipos pequeños contra equipos grandes en cuanto a áreas de transferencia de calor. ¿Ok? Y por otro lado también teníamos que calcular temperatura promedio o temperatura calórica. ¿Esto para qué lo hacíamos? ¿O por qué es importante calcular temperatura calórica o temperatura promedio? Para calcular las propiedades de los fluidos. Así es. Gracias. Porque con ellas vamos a calcular propiedades de los fluidos. Ajá. Entonces, por eso les decía, ay, es que quiero mover en la presentación. Aquí está. Con esta vamos a calcular propiedades. ¿Sí? Para eso es necesaria. Y por eso les decía, este paso tal vez pueda ser el 1 o el 2, dependiendo, ¿no? Cuál sea nuestra forma de trabajar. Estos se pueden intercambiar. ¿Cuál necesito calcular primero y cuál después? En este caso necesitaríamos primero temperatura calórica para poder calcular estas propiedades. Ajá. Entonces, por eso les decía, va a ser variable. Y ya después dividimos nuestra secuencia de cálculo para lo que correspondía a tubo y lo que correspondía a nulo. ¿Ok? Bueno, me regreso a esta primera parte. En el caso del intercambiador de tubos y envolvente, prácticamente esto se va a repetir.
va a ser necesario que contemos con los datos del proceso, con las propiedades de los fluidos que van a transferir calor, con un valor de caída de presión permisible, con un RD permisible también. Y lo que se vuelve aquí importante y que es lo que va a cambiar es que aquí solamente teníamos dos datos, tubo interno y tubo externo. Y nos hacían propuestas de las mejores combinaciones. Ya teníamos una propuesta y eran 4 tipos. Combinar tubo de 3/4 de pulgada con tubos de 1,5, tubos de 1 pulgada con tubos de 1,5, tubos de 1,5 pulgada con tubo de 2, tubo de 1 3/4 con tubo de 3, algo así, ¿no? Esas eran propuestas que ya están probadas. Entonces no teníamos mucha variación o variabilidad en cuanto a la toma de decisión. Sin embargo, aquí, para tubos y envolvente, ya vimos cómo se construye. ¿Qué creen que sea lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Va a ser así de sencillito? No. No, no es tan sencillito. ¿Por qué? Porque ahora hay muchos tubos afuera. Ahora sí que lo que correspondería a la parte del ánulo. Ya no solamente va a ser el espacio propiamente del ánulo. Ahora acuérdense que en nuestro diseño tenemos muchos tubos. Y además esos tubos están acomodados en 2 formas, que puede ser en arreglo triangular o en arreglo cuadrado. ¿Sí? Y entonces tenemos que ver cuál es el espaciado que le vamos a dar a los tubos. ¿Sí se acuerdan de todo eso? Y entonces vamos a tener que meter más variables en nuestro diseño. Estoy abriendo la presentación que teníamos de tubos y envolvente para ponerla, pero se está tardando. Y ahorita se las pongo. Entonces, les decía, al tener muchos tubos en lo que correspondería a la parte del ánulo, ya no es tan sencillo. Vamos a tener la variación en cuanto a cuántos tubos van a estar colocados precisamente dentro de esa envolvente y cómo los tenemos que acomodar. Les decía, en arreglo cuadro o en arreglo triángulo. Y además, ¿qué separación les vamos a dar? Entonces, esa es una de las principales modificaciones. Ya se está abriendo. Pero también, como les había comentado, están la metodología de cálculo. En este caso, les dije que íbamos a trabajar con el método de Sider y Tate, que es el que está descrito en Kern, en el libro de Kern. Entonces ahí está basado en la metodología de el estándar tema, y entonces ahí nos dan recomendaciones. Ok, si tienes un mundo de información, muchas variaciones en cuanto al diámetro de tubos y longitudes de tubos, espesores de pared, etcétera. Sin embargo, hay recomendaciones y vuelve a ser en función de la experiencia de los diseñadores. Ajá. Voy a poner mi pantalla completa para que me pueda estar saltando de una presentación a la otra y no tenernos que estar saliendo, ¿ok? Pero así porque ahorita no me deja. Déjenme ver por qué no me deja hacerlo.
Con pantalla completa. Sí, ahí está. Ah, ya, ahora sí. Tengo muchas cosas abiertas, por eso es que se tarda. Sí, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Pero todavía se ven 2 imágenes, ¿verdad? Sí, se ven 2 pestañas. Ajá. 2 pestañas. Yo ya nada más tengo una. Ahorita sí ya se ve una, ¿verdad? Más. O bueno, por lo menos la presentación en PowerPoint. Es la que quiero que vean. Ah, bueno, sí, porque está toda mi pantalla, por eso van a ver lo que está atrás. Ok. Entonces les comentaba, en el en tubos y envolvente, perdón, teníamos nada más tubo interior y tubo exterior. En doble tubo. Aquí en tubos y envolvente vamos a tener muchos tubos dentro de un envolvente, que sería lo que correspondería al tubo externo, por así decir. Pero tenemos el arreglo cuadrado o el arreglo triángulo. Y además las variaciones en arreglo rómbico o en arreglo, perdón, cuadrado rotado o triángulo rotado, que sería, bueno, el rotado sería un tipo rómbico con diferente ángulo de inclinación. Y entonces les decía, además o el claro también, lo que sería el espaciado entre pared de tubo y pared de tubo. El pitch, acuérdense, es el espaciado entre centro y centro del tubo. Entonces, esto es súper importante que sepamos. Hay recomendaciones, como les dije, que nos pueden decir, bueno, utiliza un arreglo triángulo de 30 grados para este tipo de fluido. Utiliza un arreglo cuadrado de 90 grados para este tipo de fluido. Ajá. ¿Y para qué se aplica? En base a estas consideraciones que nos dan o recomendaciones, es como nosotros decidimos qué arreglo vamos a emplear, arreglo de tubos. Ajá. Y ahora, lo que se vuelve importante también, la ubicación de los fluidos. Esto les decía, prácticamente es similar a lo de doble tubo. Si nuestro fluido es mucho o abundante en la cantidad, se va a poner en el área más grande, ¿sí? Generalmente es el área de los tubos. Por eso acá nos dice un flujo másico. Si en envolvente, flujo másico menor. Porque de esa forma vamos a asegurar mayor número de Reynolds cuando coloquemos una placa de choque, ¿ok? ¿Por qué? Porque precisamente, perdón acá, todos estos tubos van a provocar mucha variación, no, mucha separación de las líneas de corriente del fluido que circule entre los tubos, ¿sí? Aquí, cuando el fluido circule entre los tubos, va a tener muchos lugares en donde abrirse y separarse las líneas de flujo. Por lo tanto, se genera mucha turbulencia. Si nosotros tenemos mucho fluido, va a ser difícil que se separe que cuando hay poco fluido. Sí suena lógico, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí lo van a poder recordar fácilmente. Entre menos fluido haya, pues se va a dispersar más porque va a estar chocando constantemente con todas las paredes del tubo. Y entonces eso nos va a ayudar a que haya más turbulencia y por lo tanto se facilite la transferencia de calor. Entonces, flujos mayores en áreas mayores y áreas mayores pues van a ser los tubos. Entre más tubos tengamos, hay mayor área de flujo y menor área en la parte del envolvente porque va a haber más tubos que ocupen esa área. ¿Sí? Entonces, eso sigue conservándose. Igual para los fluidos tóxicos, para los fluidos corrosivos, para los fluidos ensuciantes, siempre van a ir por tubos porque se facilita la limpieza. Y también si un tubo se daña, es más fácil que solo cambiemos un tubo a que cambiemos todo el envolvente. ¿Ok? En función de la temperatura, el fluido más caliente va por tubos. Eso también es porque
no va a haber pérdida de calor hacia el ambiente, sino nada más a través de las paredes de los tubos hacia el fluido que circule aquí en la parte del envolvente. Entonces, toda la cantidad de energía térmica que se transfiere va a ser hacia el fluido y no hacia el ambiente. ¿Ok? Y la caída de presión, también el fluido que genere mayor caída de presión se prefiere por tubos, por lo mismo de que es más fácil que reemplacemos un tubo dañado a que reemplacemos todo el envolvente. Y vamos a poder bajar la caída de presión disminuyendo el paso por tubos. ¿Cómo disminuimos el paso por tubos? Colocando, acuérdense, este es para envolvente, aquí están. Colocando las mamparas que nos van a ayudar a dividir las veces que pasa el fluido por tubos. Aquí solamente pasaría 2 veces. Sin embargo, acá, vean este tipo de espejo, aquí estaría una placa divisoria, aquí hay otra división y aquí hay otra. Aquí implicaría que pasa una vez hacia atrás, regresa, ya serían 2 veces. Otra vez hacia atrás, 3 veces y otra vez hacia acá adelante, 4 veces. Este tipo de espejo implicaría, les repito, 3 placas divisorias con 4 pasos por tubos. ¿Ok? Aquí tendríamos que verificar cuántos pasos por tubos para hacer nuestra variación en caída de presión. ¿Ok? Entonces, ubicación de fluidos prácticamente sí es igual que en tubos y envolvente. ¿Ok? Y bueno, las dimensiones. Para la envolvente, nosotros vamos a tener corazas con diámetros desde 12 hasta 24 pulgadas. Para doble tubo teníamos tubos de 1,5 pulgadas hasta 3 pulgadas, creo, o hasta 4 era la combinación que podíamos hacer. Aquí no, aquí son envolventes o tubos para el envolvente de mucho mayor diámetro, precisamente para que puedan contener a los tubos. El diámetro del envolvente es en función de los tubos. Y lo que cambia con respecto a doble tubo es el tipo de tubo. Ahora ya no van a ser tubos estándar, que son los que se conocen como ISP y que están nombrados con el número de cédula 40, cédula 60, 80, 120. Esos son los que hasta ahorita nosotros conocemos y que empleamos para doble tubo. En este caso son tubos BWG. De hecho le puse tubería, pero más bien son tubos. Ajá. BWG, en donde su diámetro externo es igual a su diámetro nominal. ¿Por qué? Porque su espesor de pared es mucho menor que el de los tubos IPS, Iron Pipe Standard. Ajá. Y eso es importante porque acuérdense que entre menor es el espesor de los tubos, se facilita la transferencia de calor porque no hay una resistencia por conducción. La longitud, esa sí es similar a la de tubos IPS. Hay desde 8 pies hasta 24. Y los más comunes son de 12, 16 y 20. Y ahora vean, nos dice que revisemos la tabla 10. De la tabla 10 es donde vamos a obtener los datos. ¿Ok? Me voy a ir acá. Aquí está, no se la cuenta tubos. No la puse. Sí, aquí está. Creo que también ya la habíamos visto. La tabla 10 varía
ligeramente con la tabla 11, que fue la que teníamos para tubos IPS, pero es similar. Aquí tenemos el diámetro del tubo, que les repito, este diámetro es diámetro externo, que sería similar al diámetro nominal para la tubería IPS. Nos dan el calibre BWG en lugar de cédula. Y para esa combinación, por ejemplo, tubo de media pulgada con calibre 18, tiene un espesor de pared de 0.049. Su diámetro interno es de 0.402 pulgadas y su área de flujo de 0.127. ¿Cuál es esa área de flujo? La que corresponde a la sección transversal por donde va a circular el fluido. ¿Ok? Y tenemos la superficie por pie lineal. Este dato ya lo habíamos visto también. La superficie por pie lineal es la pared del tubo a través de la cual se va a dar la transferencia de calor. Entonces, este es uno de los cambios que vamos a tener en nuestra secuencia de cálculo. ¿Ok? Entonces, el dato de los diámetros de tubo para poder calcular el área de flujo ya no va a ser de la tabla para tubería IPS. Ahora es la tabla 10. ¿Sí? Para tubos y envolvente, ahora vamos a obtener tanto diámetro de tubo interior, de tubos más bien, diámetro interior de tubos, perdón, área de flujo y superficie de transferencia de calor de la tabla 10. Ese es uno de los cambios. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? La longitud pues sigue siendo la misma. Ahí sí no hay problema. Y entonces vamos a poder nosotros variar los diseños en función tanto del diámetro del tubo como de su longitud. ¿Ok? Estas son recomendaciones que les decía yo, no va a ser tan complicado que decidamos cómo hacer el arreglo y qué separación dar. Son recomendaciones que también nos dan para el espaciado entre los tubos. Si vamos a elegir un arreglo cuadrado, entonces podemos tener tubos de 3/4 de pulgada con un espaciado de 1 pulgada. O tubos de 1 pulgada con un espaciado de 1/4. Y para arreglo triangular, si son tubos de 3/4 de pulgada, tenemos dos opciones, 15/16 o 1 pulgada. Si son tubos de 1 pulgada, entonces el espaciado, perdón, de 1/4. ¿Sí? No se preocupen de aprenderse este dato. Viene también en una de las gráficas. Ahorita la busco. No recuerdo ahorita en qué número de gráfica viene, pero viene. Es que metí aquí varias gráficas para no estarnos yendo al apéndice, pero creo que no la puse. Bueno, sí, aquí está, miren. Es la tabla 9. Entonces, de la tabla 10 podemos encontrar nosotros las características de nuestro tubo. Diámetro interno, área de flujo y superficie de transferencia de calor. Después, en la tabla 9 se conoce como tabla cuenta tubos. Aquí está, tabla cuenta tubos, ¿ok? ¿Por qué cuenta tubos? Porque nos da una idea, bueno, no nos da una idea, nos da el dato de cuántos tubos podemos tener dentro de una coraza. Por ejemplo, aquí, tubos de 3/4 de pulgada. Aquí estaba la recomendación. Tubos de 3/4 de pulgada para arreglo triangular de 15/16. Ese es lo que les dije que no era necesario que se aprendieran.
Aquí no está escrita esa, no, sí, acá abajo, esa recomendación, 3/4 de pulgada con pitch o espaciado de 15/16. Aquí no los dan. Tubo de 3/4 de pulgada con espaciado de 15/16. O tubos de 3/4 de pulgada con espaciado de 1. Aquí está. 3/4 de pulgada con espaciado de 1. Dependiendo cuál de los dos arreglos seleccionemos, va a ser el número de tubos que caben dentro de una coraza con este diámetro. ¿Sí? Ahora, ¿qué representa esta letra de aquí arriba? Nos representa los pasos que tenemos por coraza. ¿De dónde sacamos estos datos por coraza? De nuestro cálculo del FT. En las gráficas que usamos la clase pasada, verificamos cuántas veces iba a pasar el fluido por coraza y cuántas veces por tubos. ¿Sí se acuerdan? Si escogíamos la figura 18, era un paso por envolvente y 2 o más pasos por tubos. Figura 19, 2 pasos por envolvente y 4 o más pasos por tubos. Entonces, aquí yo tengo seleccionado esto. Si escojo tubos de 1 pulgada con arreglo de 1/4, y ahorita vamos a ver, en el cálculo de tubos nos da un valor, por ejemplo, de 280, con un FT que nos dio un arreglo de 2 pasos. Entonces aquí vamos a seleccionar el diámetro del envolvente que le corresponde para esa cantidad de tubos. Y de esa forma vamos construyendo nuestro intercambiador de calor. Aquí ya tenemos esa información. Van a ser tubos de 1 pulgada con pitch de 1/4. Voy a tener, por ejemplo, 282 tubos en una coraza de 25 pulgadas, perdón. ¿Sí? Por eso les repito, esta tabla se conoce como tabla cuenta tubos. La continuación de esta tabla que dice continúa es para el arreglo cuadrado. Y es similar a esta. Nada más que nos van a dar estas combinaciones. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, no hay mucho problema porque el método nos va guiando y nos va dando las herramientas a través de las cuales nosotros podemos tomar las decisiones. ¿Ok? Ya habíamos visto cómo se calcula el área por coraza. Y dijimos que va a ser el área que le correspondería a ese tubote, vamos a decirlo, menos el área ocupada por los tubos. ¿Sí? Y el área que van a ocupar las mamparas. Entonces, esta es la ecuación para calcular el área de flujo por la coraza. Aquí le puse AFE, pero arriba le puse AC. AFE era área de flujo por envolvente, también podría ser. ¿Sí? Esta diapositiva ustedes ya la tienen, yo ya les había compartido esta información. Nada más por ahí tomen nota de la nomenclatura que usé. ¿Por qué se baja? Así. AFE era área de flujo por envolvente. ¿Ah? O AFC, que es como lo puse acá. No me había dado cuenta de que usé los dos términos. ¿Quién sabe por qué acá pasó eso? Bueno, nada más era esa corrección ahorita que la vi. Ajá. Pero ustedes ya tienen todo esto. Ay, no se movió todo junto.
Ok. El área de flujo por los tubos, esa no cambia. Es el área de flujo que tengo aquí, ¿sí? Lo mismo que teníamos, es la que nos da la tabla, el área de flujo por donde va a circular el fluido. Ajá. Pero también nosotros tenemos que calcular el área de flujo total. Aquí vean la diferencia, le llamé A minúscula para un tubo y A mayúscula para todos los tubos. Esa también ya la tienen ustedes. ¿Ok? Entonces, en nuestra secuencia de cálculo, otra vez me voy a regresar, aquí van a cambiar las ecuaciones que teníamos para calcular el área de flujo. ¿Sí? Ya no vamos a calcular un diámetro equivalente para calcular área. A ver, no es cierto, creo que sí. Ah, no, es el diámetro interno del envolvente. ¿Sí? Entonces, en la secuencia para diseño de tubos y envolvente, va a cambiar esta. No, ya no existe un diámetro equivalente. Vamos a calcular el área de flujo del envolvente o de la coraza ahora con esta ecuación. Y vamos a calcular el área de flujo por tubos como el área total, porque ahora no es un solo tubo, sino son varios tubos. Entonces también en su secuencia de diseño, la ecuación que tenían para calcular esta área va a cambiar. No va a cambiar el cálculo del gasto másico, ese se mantiene constante porque ya estamos modificando el área. ¿Ok? Va a cambiar cómo vamos a obtener, perdón aquí, vamos después a determinar número de Reynolds. Ese no va a cambiar porque ya tenemos el gasto másico y las propiedades del fluido, que son densidad y viscosidad. ¿Ok? Ese no va a cambiar. Entonces, ¿sí se van dando cuenta cuáles serían los cambios que tenemos que ir haciendo? ¿Hasta ahorita hay dudas, muchachos? Lo demás que revisamos, bueno, pues ya fue el factor de corrección de temperatura, que ya vimos cómo se calculaba a partir de las gráficas. En estas gráficas es en donde les digo que nos dan cuántos pasos por envolvente y cuántos pasos por tubos para que podamos usar la tabla 10. Perdón, la tabla 9. Tabla 9. ¿Ok? Entonces, sí más o menos tienen así su hoja de cálculo, más bien secuencia de cálculo, o cómo la tienen. Sí, así. Sí, más o menos, ok. Ujú. Entonces, hasta aquí vamos bien. Ya vieron cuáles son los cambios que vamos a ir haciendo. Ahora, dejen ver cuánto tiempo nos queda. Si no, para cambiarnos de una vez. Nos quedan 4 minutos aquí. Bueno, voy a poner esta otra, es la que estábamos revisando ahorita, de la secuencia, para que veamos hasta ahorita todo lo que les he explicado. Vamos a partir de un enunciado, ¿sí? Del enunciado tenemos los datos del fluido. Les dije qué fluido vamos a usar, sus temperaturas, de ahí podemos sacar el rango de temperatura del fluido y tenemos su flujo másico, tanto fluido caliente, perdón, fluido frío y fluido caliente. ¿Cuál es la caída de presión permisible y cuál es el factor de obstrucción? Eso fue lo primero que dijimos, ¿ok? Entonces ahí vamos con la secuencia de cálculo. Más o menos así. Tenemos que hacer nuestro balance de calor. El calor del fluido frío tiene que ser igual al calor del fluido caliente, o Q cedido igual a Q absorbido. Estas son las consideraciones, también ya las habíamos comentado. Si hay una diferencia entre ellos mayor al 3%,
quiere decir que podemos trabajar. Perdón, que tenemos que hacer ajustes. Siempre y cuando podamos ajustar el fluido de servicio, nada más. No podemos ajustar el fluido del proceso porque pues es el que nos interesa, a qué temperaturas tiene que llegar y la cantidad. Ajá. Generalmente esto lo hace el ingeniero que se dedica a hacer los balances de masa y energía. Y eso no los pasa a los que vamos a diseñar intercambiadores de calor. Si algo no coincide, tenemos que ponernos de acuerdo con quien hizo el balance de masa y energía para ver qué fue lo que ocurrió. Generalmente, pues no ocurre, tiene que haber cosas exactas, o más bien valores reales. Sin embargo, si hay una diferencia menor, entonces podemos hacer nuestros cálculos y calculamos el calor con MCP delta T, ¿ok? Tenemos que calcular las temperaturas calóricas, también ya lo pusimos por acá, temperatura calórica o temperatura promedio. En este caso son derivados de petróleo, temperatura calórica, ¿ok? Ya sabemos cómo se calcula temperatura calórica y ustedes ya tienen las ecuaciones, ¿sale? En función de eso también vamos a poner nuestro arreglo en corriente directa o en contracorriente y elegimos la mayor, ¿sí? Con temperatura calórica vamos a obtener las propiedades del fluido en la tabla correspondiente. ¿Ok? Entonces, todo esto, repito, es igual que doble tubo. No sé qué pasó. Pero ya se va a finalizar la llamada. Entonces nos quedamos aquí y ya ahorita les doy la liga para la siguiente reunión de una vez. Ahorita los veo. Sí, profesora. Ay, no
Ya voy a poner la pantalla, permítanme tantito. Ok. Entonces nos quedamos acá. Ok, aquí estamos, ¿verdad? Bueno, entonces les comentaba, ya tenemos el enunciado, tenemos todos los datos que nos da el ejercicio y a partir de ahí es que tenemos que verificar nuestros primeros cálculos. Ahorita quito esta pantalla. Ay, se ve muy chistoso. Bueno, mejor me espero. Listo. Ya, ¿verdad? Ya ven ustedes las dos hojas. Les decía, toda esta primera parte es muy similar a doble tubo. No tenemos mayor problema, ¿ok? Y todo esto ya lo saben hacer. Tenemos la hoja de datos de los fluidos. Acuérdense, de dónde obtenemos la viscosidad, de dónde obtenemos la conductividad térmica, de dónde obtenemos la capacidad calorífica, la gravedad específica, y la gravedad específica la convertimos de una vez en densidad. Eso es porque para hacer el balance de calor necesitamos la capacidad calorífica. Si no la teníamos, no lo podíamos hacer, ¿ok? Entonces calculamos para cada uno de los fluidos y les dije que la diferencia entre ambas cantidades de calor, el calor cedido y el calor transferido, podía ser hasta el 3% para un diseño ya en una empresa. En nuestro caso, como bueno, estamos aprendiendo a hacer el método, nos dan chance que sea pues hasta un 5%. Entonces verificamos que la diferencia de calor entre estos dos cálculos no sea mayor al 5% y podemos continuar. En este caso, nos dio una diferencia casi de 4%. Por lo tanto, podemos continuar con este cálculo. ¿Ok? Y ya estamos hasta esta parte, hasta el punto 5. Repito, esto es igualito que doble tubo. Ahora, la gráfica para calcular conductividad térmica de hidrocarburos ya la habíamos visto. Para calcular esta es gravedad específica, también ya la habíamos visto, ustedes ya la utilizaron. Bueno, ¿por qué hicimos la corrección para la MLDT? Pues porque necesitamos asegurarnos de que exista una contracorriente pura en nuestro sistema y hacerla lo más próxima a ese arreglo. Ajá. Entonces, hacemos la corrección. Esto también ya lo saben hacer. Para corregir la MLDT que calculamos, ahora le llamamos la delta T verdadera. Si nuestro factor FT lo sacamos de la figura 18, vamos a tener un arreglo 1,2. Si lo tenemos de la figura 19, vamos a tener un arreglo 2,4. ¿Ok? Aquí vean que los dos nos están dando arriba de 0.8. Podemos trabajar con cualquiera de los dos. Obviamente, escogemos el arreglo más sencillo porque nos va a implicar solo un envolvente en lugar de la figura 2, que implica 2 envolventes. ¿Ok? Entonces, por esa razón me quedo con el de la figura 18. ¿Ok? Entonces, aquí el cambio de la MLDT, nosotros habíamos calculado una MLDT en doble tubo. En tubo sí envolvente, la vamos a llamar MLDT efectiva cuando la multipliquemos por el FT. También le podemos llamar delta T verdadera, ¿sí? Cualquiera de las dos nomenclaturas que usemos es correcta. ¿Ok? Ahora, al final habíamos hecho un cálculo acá en doble tubo del UD, ¿sí?
Y yo ya les había dicho de dónde podíamos sacar esos valores de UD. Vamos a recordarlo. En este caso, nosotros necesitamos seleccionar, aquí va a cambiar en nuestra secuencia de cálculo. Aquí incluyan ustedes un paso que es selección del UD, el coeficiente total de transferencia de calor sucio. Y eso se obtiene de la tabla 8. En la tabla 8 tenemos esta combinación, opción de combinaciones para intercambiadores de calor, para enfriamiento, o bien, ahorita la pongo para que la vean, aquí está. Recomendaciones para coeficiente total de transferencia de calor. Si vamos a diseñar un enfriador, aquí están los fluidos calientes que pueden ser y los fluidos fríos. Si vamos a hacer un calentador, fluido caliente y fluido frío. Si es un intercambiador de calor, fluido caliente y fluido frío. Pueden ser estas combinaciones. Y entonces nos dan la recomendación del UD. Vamos a suponer que nosotros vamos a diseñar un calentador. Este es el fluido que queremos calentar. Por ejemplo, se me ocurre calentar glicerina, ¿no? Necesito glicerina caliente para elaborar una crema cosmética. Y la voy a precalentar para que a la hora que la mezcle con los colorantes, por así decirlo, no se me vayan a separar. Ajá, es una idea loca, pero bueno, una idea. Entonces, voy a buscar aquí glicerina, porque ese va a ser mi fluido frío. Y cuento con vapor de agua que viene de una caldera para poderla calentar. ¿Ok? Entonces, no es agua, no es metanol, no es amoníaco. ¿Es una solución acuosa? Pues no. ¿Es una sustancia orgánica ligera? Esto va a depender de su viscosidad, ligera, media o pesada. ¿Es un gas? No. Entonces me quedo con estos tres. Y tendríamos que checar la densidad de la glicerina. Aquí abajito nos dice qué consideran como una sustancia orgánica ligera. Fluidos con viscosidad menor a 0.5 centipoas. Incluyen benceno, tolueno, acetona, etanol, etcétera. Ajá. Sustancia orgánica media con un valor de 0.5 a 1. Incluyen queroseno, estragol, gasoil, etcétera. Todavía no está mi material que quiero. Sustancia orgánica pesada, viscosidad mayor a 1. Incluyen gasoil, aceite lubricante, petróleo, etcétera. Ajá. Entonces, en función de la viscosidad del fluido, voy a ubicarme aquí. Yo supongo que la glicerina, la verdad no recuerdo su viscosidad, pero si lo comparamos con el agua, pues es una viscosidad mucho mayor que la del agua. Entonces es mayor que 1. Es una sustancia orgánica pesada. ¿Ok? Entonces me dan un rango de UD entre 6 y 60. ¿Cuál de los dos elegimos? ¿Para qué lo voy a elegir? Para calcular el área de transferencia de calor. Entonces, ¿cuál UD me conviene? ¿El mayor o el menor? ¿Qué pasa en la ecuación si uso el valor más pequeño? El área es mayor. El área es mayor. Si elijo el valor mayor, El área es más pequeña. es más pequeña. Entonces, ¿cuál valor nos conviene ocupar aquí? El pequeño. No. ¿No? El mayor, ¿por qué? Porque vamos a obtener una área más pequeña. ¿Por qué queremos una área más pequeña? Porque vamos a tener un equipo más compacto, que nos va a implicar menos esfuerzo a la hora de trabajar con él, menos espacio físico donde colocarlo,
menos mantenimiento. Ajá. Por eso es que queremos equipos compactos o pequeños. Por eso nos conviene tanto una MLDT grande, que por eso es que estamos ocupando el arreglo en contracorriente. Acá. Ahí donde lo puse. Ajá. Porque nos da la MLDT mayor que contra el valor de la MLDT en paralelo. Porque el denominador para calcular el área va a ser mayor y por eso el área va a ser más pequeña. Entonces, si estamos cuidando el valor de la MLDT, pues también hay que cuidar el valor de la U. También tiene que ser un valor pequeño. Perdón, grande, para que el área sea pequeña. Ajá. Ahora, puede ser el valor extremo o uno intermedio. De cualquier forma va a ser un diseño. Es una propuesta que nosotros estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, ya vimos de dónde podemos obtener el valor de la U. Esta es una tabla, les repito, de enfriamiento, calentamiento e intercambiadores. Pero la tabla continúa. Esta es la primera página de la tabla. Continúa con una combinación de otros materiales, porque vean que aquí solamente está limitado a agua, agua, agua. Ajá. Bueno, aquí sí ya es una combinación. Pero ahí la tabla continúa con valores más específicos. Si tengo, por ejemplo, un aceite vegetal, si tengo una manteca, si tengo petróleo, si tengo aceite con tal gravedad específica, es un poco más detallada. Ajá. Y de ahí sacamos el valor de UD. ¿Ok? Entonces, como tenemos varios valores de UD, yo les dije, podemos tomar el más alto o bien uno intermedio. Y entonces ustedes pueden probar con los diferentes valores que les da. Aquí, por ejemplo, yo había tomado el valor, suponiendo una combinación para intercambio de calor o para enfriamiento. Y teníamos un valor entre 20 y 40 y entre 75 y 125. Por eso tengo una gran variedad de valores de UD para probar. Entonces, pruebo con el de 40, el de 35, el de 30 y el de 25. Obviamente, cada uno me da una área diferente de transferencia de calor. Ahora, estamos diseñando intercambiador de tubos y envolvente. Un intercambiador de doble tubo es para una área máxima de 1000 pies cuadrados. No es cierto, de 300 pies cuadrados, perdón. 300 pies cuadrados. Doble tubo. Intercambiador multitubo entre 300 y 1000 pies cuadrados. Intercambiador de tubos y envolvente arriba de 1000 pies cuadrados. ¿Ok? Entonces, mi primer dato con el UD de 40 da una área de 940. Es menor a 1000. Este queda descartado porque no cumple con el área para intercambiador de tubos y envolvente. ¿Sí? Pruebo con un valor menor para que me aumente el área. ¿Ok? Entonces me da de 1000, prácticamente es el área mínima. Entonces, como vamos a estar limitados, pues mejor estar sobrados. Y entonces propuse el UD de 30 y el UD de 25. Estos ya no están tan cercanos a la mínima. Podemos probar los dos. Obviamente tenemos que partir de algo. Entonces, yo parto o vamos a partir de esta área. ¿Sí? ¿Sí vieron cómo llegamos al área de transferencia de calor? Que ya fue algo completamente diferente a lo que estábamos haciendo en doble tubo. En doble tubo hicimos toda la secuencia hasta llegar a una área. Hasta el paso 15 que tengo ahí en la pantalla es cuando llegué al área. Acá no, acá como tengo que seleccionar yo el UD, primero calculamos área. Y con esa área vamos a calcular
el número de intercambiadores de calor. De tubos, perdón, para el intercambiador de calor. El número de tubos para el intercambiador de calor que satisfagan esa área. ¿Cómo lo hacemos? Con la ecuación que ocupamos para calcular número de tubos. Esa sí es la misma. Acá después tenemos la de cálculo de número de tubos, ¿no? Esa sí es la misma ecuación. La que ustedes ocuparon para doble tubo es la misma. El área total entre el área de la superficie del tubo por el número de cambiadores en serie. Este es el número de envolventes y la longitud de los tubos. ¿Sí? Este número de cambiadores en serie, acuérdense, ya lo habíamos visto acá arriba, de las gráficas de FT. Ahí, ¿dónde está? Más bien las gráficas están hasta abajo. Pero bueno, era de aquí. Aquí es donde elegimos el número de cambiadores en serie. Ajá. Cuando elegimos el factor FT para corregir la temperatura. ¿Ok? De esa forma calculamos el número de tubos. Y ahora sí, con este número de tubos, nos vamos a ir a esta tabla para encontrar el diámetro del envolvente. Ya les dije cómo. En este caso, me da un número de tubos de 300. Vamos a buscar el valor más cercano. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros hacemos ahora nuestra propuesta en cuanto al arreglo y tamaño de los tubos. Aquí ya va siendo nuestro diseño. Una cosa fue, la que les dije acá arriba, el valor de UD, que tenemos varias propuestas, ¿sí? Y tenemos que empezar con una. Y ahora la otra propuesta es el tamaño de los tubos y el arreglo. ¿Cómo sé eso? Con las consideraciones que nos dijeron en las, ¿ahí dónde están? Acá está. En las sugerencias, ajá. Triangular en función de los fluidos, ¿sí? En el caso de que si vamos a usar, como les decía hace rato, glicerina, pues es un fluido ensuciante. Por lo tanto, lo tengo que poner dentro de tubo. ¿Con qué lo voy a calentar? A lo mejor con agua caliente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a preferir? ¿Arreglo triángulo o arreglo cuadrado? ¿Y dónde va a ir el fluido ensuciante o el fluido caliente? Esas son ya cuestiones de diseño, pero en base a estas recomendaciones, ¿ok? Entonces aquí pongo esto, las opciones más comunes para diámetro son de 3/4 y de 1 pulgada. Arreglo puede ser triangular o cuadrado, ¿sí? Por el tipo de fluidos, yo digo que vamos a trabajar con arreglo triangular. Un arreglo triangular nos va a provocar más turbulencia. Facilita la transferencia de calor, pero genera gran caída de presión. ¿Por qué elegí arreglo triangular? Por los fluidos que tenemos. Queroseno y aceite crudo. El queroseno ya vimos que tiene baja viscosidad, pero un aceite crudo tiene alta viscosidad. ¿Ok? Nada más por esa simple intuición, digo, bueno, si voy a tener que colocar este fluido en la parte del ánulo, que es un fluido viscoso, pues necesito darle más turbulencia. Ajá. Nada más por eso. Ahora sí que es intuición lo que estamos empleando aquí. ¿Ok? Por eso es que elegimos arreglo triangular. Y el pitch más grande.
precisamente porque es un fluido viscoso para darle oportunidad de desplazarse. La longitud de los tubos, pues nada más porque es el intermedio casi. Ajá. Pero podemos probar varios calibres también. O también elegir uno de los valores intermedios. Y ya vean que aquí ya aumentó el número de variables de nuestro diseño. ¿Ok? Entonces, otra vez aquí, teníamos 300 tubos. Estamos eligiendo arreglo triangular. Nos quedamos con tubos de 1 pulgada y pitch de 1/4. ¿Ok? Entonces, arreglo triangular, otra vez ya se me olvidó. Pitch de 1/4 y tubos de 1. Ah, sí, por eso es que estamos acá. Tubos de 1, pitch de 1/4. Tenemos que buscar aquí el valor más cercano a 300, que fue el número de tubos que nos dio. Sí, ¿verdad? 300 tubos. Ajá, estamos bien. Y el paso por envolvente, dijimos que era de 1. Perdón, aquí es pasos por tubos. Ajá. En esta envolvente, ¿cuántos pasos por tubos vamos a tener? Nos quedamos con arreglo 1, 2. Un paso por envolvente y 2 pasos por tubos. Entonces, en esta columna es en donde buscamos el valor de tubos más cercano. ¿Sí? Que puede ser 294 o 300, ay, perdón, acá, 282 o 334. No tiene que ser el valor más alto, sino el más cercano. Entonces, aquí nos faltarían 18 tubos, pero aquí nos sobrarían 34. Entonces, el más cercano es el de 282. ¿Sí? Y esos 282 tubos para este arreglo caben en una coraza de 25 pulgadas. ¿Sí? Ese es el dato que estamos obteniendo de esta tabla. ¿Quedó claro eso? Estas son propuestas que tenemos que hacer e irlas probando. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el número de tubos. Ah, bueno, vean, yo aquí escogí el más alto. Puede ser que escojan el más bajo, ¿eh? Eso también es probable, es posible. Ah, bueno, aquí sí, perdón. Es que no había leído lo que puse. Con 334 tubos, tenemos mayor área de flujo por tubo, pero menor área de flujo por envolvente. ¿Sí? Si hay mayor área por tubos, nuestra velocidad es baja. Si nuestra velocidad es baja, hay menos turbulencia. Se genera un coeficiente de película más pequeño. ¿Ok? Con 282 tubos, el área de flujo por tubos es mayor. Perdón, el área de flujo por tubos es menor. Provoca una área mayor. Ay. Otra vez. Con 282 tubos, tenemos una área de flujo menor. Provocamos una velocidad mayor. Al haber más turbulencia, el coeficiente de película también es mayor. Por lo tanto, el área va a ser menor. ¿Ok? Entonces, por eso es que elegimos el número de tubos más bajo. ¿Ok? Y les dije corresponde a una coraza de 25 pulgadas. Ahora sí, calculamos como lo estábamos haciendo en doble tubo. ¿Sí? El área de flujo por tubos y el área de flujo por envolvente. ¿Ok? Aquí prácticamente otra vez ya seguiríamos la misma secuencia.
Después del área de flujo, tenemos que calcular gasto másico, velocidad. Bueno, aquí estamos haciendo ajustes. Ajá. Número de Reynolds, los coeficientes de película a partir del valor de JH, convertir HI en HIO y obtener el UD corregido. Ahora vamos a hacer la corrección del UD para que posteriormente con la corrección del UD calculado comprobemos la transferencia de calor. Entonces les repito, la secuencia es muy parecida, salvo que tenemos que hacer nosotros más propuestas y más cálculos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa cambia? Estas ecuaciones ya las habíamos visto. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Sí van a poder cambiar, porque es una tarea que les acabo de poner. Ahora, elaborar la secuencia de cálculo para el intercambiador de tubos y envolvente. Y son las cosas que les he estado comentando ahorita. ¿Sí han ido tomando nota? ¿Sí van a poder hacer su secuencia de cálculo? ¿O me regreso a algo que les haya faltado? Ahora sí que tomen en cuenta que todo lo que hemos visto es para llegar al cálculo de las áreas, ¿sí? Del área de flujo por tubos y el área de flujo por envolvente. Hablen ahora o callen para siempre. Profesora, ¿cuándo se entregaría esta tarea que dice? La puse para el jueves, bueno, para mañana en la noche, para que el jueves ya la tengamos. Porque, Helen. Pues para tener pues tiempo para revisarlo. Ajá. Por eso, yo considero que sí les da tiempo, pero bueno, vamos a hacer esa observación nada más. Ahorita por eso les pedí al inicio que tuvieran a la mano su secuencia de cálculo para doble tubo y que ahí fueran haciendo las observaciones de lo que va cambiando para tubos y envolvente. Entonces, por eso les pregunto si hay alguna comentario de lo que les haga falta, que digan, no tomé nota de esto, no tomé nota del otro. De las tablas que les he comentado ahorita que se usan para tubos y envolvente, perdón. Bueno, mientras lo piensan tantito, ahora sí prendan sus cámaras, porfa, para tomar la captura. Ay, no comenzó. Y van revisando sus anotaciones que han hecho. Faltan poquitos, porfa, apúrenle. Erandi, Jorge. Ya, gracias, Jorge. Helen. Estás en otra cámara, ya, perdón. En otra pantalla. Ok. Sonrían, 1, 2, 3. Listo, muchas gracias.
pronto, yo también me voy a poner en la cámara, ¿eh? Creo que ni me conocen, ¿verdad? Nunca me he puesto en la cámara. Y ustedes ni me dicen nada. Ok, voy a volver a poner la pantalla. Y nuevamente la pregunta, si Ay, se ve muy chistoso cuando pongo la pantalla. Entonces, ¿no hay dudas hasta ahorita con lo que hemos dicho? Bueno, nada más hago aquí las aclaraciones después. Acuérdense en el área del envolvente. Es el diámetro del envolvente que corresponde al diámetro interno. En la diapositiva que les había puesto, decía DIE. Aquí ya nada más le puse DE, pero es el diámetro interno. C es el espaciado entre paredes de los tubos. Y lo calculamos con la diferencia del pitch menos el diámetro externo de los tubos. En este caso, tengo diámetro de tubos de 1.25 pulgadas, perdón, pitch de 1.25, que es 1/4, y diámetro de tubos de 1 pulgada. Por eso me queda el claro de 0.25. Y B corresponde al espaciado entre mamparas. Dijimos que máximo es el diámetro del envolvente y mínimo el diámetro del envolvente entre 5. ¿Sí? O 2 pulgadas, lo que resultara mayor, perdón. Si este es menor a 2 pulgadas, entonces nos quedamos con 2 pulgadas. Esos son criterios de diseño. ¿Ok? Aquí lo que cambiaba era que usábamos la tabla 11 para tomar los datos de los tubos y aquí va a ser tabla 10. ¿Sí? Aquí N es el número de pasos por tubo. Si fuera si no hubiera pasos por tubo, que es lo que ocurre nada más en doble tubo, que solamente circulan una vez, entonces esta N no existe y es el número de tubos por el área de cada tubo. En este caso, como sí podemos dividir nuestro flujo por tubos, por eso va la N. ¿Ok? Los criterios para ubicar a los fluidos siempre va a ser flujo mayor en área mayor, el predominante. El otro, en este caso, es la viscosidad. El fluido más viscoso se prefiere por envolvente. Ya dijimos por qué. ¿Quién me puede decir? Ya me dejaron sola, muchachos. Se prefiere el fluido más viscoso por envolvente porque por las obstrucciones que generan los tubos al paso del fluido, es como si tuviéramos muchísimos accesorios, vamos a decirlo así. Nuestras líneas de corriente se van a separar constantemente y vamos a generar mucha turbulencia. Esa turbulencia nos ayuda a que haya mayor transferencia de calor. Vamos a generar mayor número de Reynolds cuando el fluido es viscoso. ¿Ok? Por eso se prefiere ubicarlo por envolvente. Y analizando esos dos parámetros, si todavía no estamos seguros, pues también entonces el de temperatura, el fluido más caliente por tubo. Entonces siempre fluido mayor en área mayor. Entonces ubicamos en función del gasto y del área, ¿ok? Con eso calculamos velocidad y también acuérdense, verificar que la velocidad esté entre 3 y 10 pies por segundo, porque si no, el fluido se nos queda estancado.
¿Y cuál es el criterio para aumentar velocidad? Pues disminuir el área. ¿Cómo disminuyo el área? Aumentando el número de pasos por tubos, porque voy a tener menos cantidad de tubos por el cual circule nuestro fluido. ¿Ok? Eso también ya lo habíamos visto. Entonces vean aquí, este lo hice a propósito nada más para un paso por tubos. Nos da una velocidad muy bajita. Cuando aumentamos a 2 pasos por tubos, la velocidad aumenta. ¿Sí? Ahora, acuérdense que eran 2 o más pasos por tubos. Entonces podemos ir variando el paso por tubos hasta que obtengamos una velocidad que esté dentro del límite. ¿Ok? Entonces aquí, como estamos modificando el número de pasos por tubos, ya no es de 2, ahora tenemos que corregir el número de tubos, porque ahora nos vamos a ubicar no en 2 pasos por tubos, sino en 4. ¿Ok? Esa es una corrección que tenemos que hacer a las propuestas que hemos realizado. Ahora vamos a tener 256 tubos. Por lo tanto, corregimos el área de flujo, corregimos el gasto y corregimos la velocidad. ¿Ok? Y ya ahora sí, ya con la velocidad corregida, calculamos número de Reynolds y evaluamos JH. ¿En qué figura? En la figura 24. Eso no cambia. Es la figura que habíamos estado usando. Y luego para el cálculo de el envolvente va a ser el mismo criterio. Calculamos gasto másico, calculamos velocidad. Si la velocidad no ajusta, entonces tenemos que aumentar el paso por envolvente, ¿sí? En este caso no la vamos a modificar, así la vamos a dejar, porque es un fluido que vamos a generarle turbulencia por la colocación de mamparas y todo esto. Y si necesitamos calcular un diámetro equivalente, acuérdense que ese diámetro equivalente depende del arreglo, si es triangular o si es cuadrado. ¿Ok? Calculamos diámetro equivalente y calculamos número de Reynolds. Lo que cambia es que JH para envolvente no es de la figura 24 como en doble tubo. Ahora es de la figura 28. Pero la forma de calcularlo es la misma. Esta fue la 24 para doble tubo y esta es la 28 para coraza, únicamente para coraza. Con nuestro número de Reynolds, interpolamos en la gráfica, más bien tocamos a la curva, extrapolamos o interpolamos, ya no recuerdo. Y aquí obtenemos el valor de JH. ¿Ok? En esta gráfica vean que también, no, sí la tengo recortada, pensé que no estaba recortada. Viene el dato de los arreglos que les dije, no es necesario que se lo aprendan, porque tanto en las figuras como en las tablas nos dan las recomendaciones. Este es el diámetro del tubo, este es el pitch y este es el arreglo. Entonces aquí están las combinaciones también que podemos hacer. En esta figura 28. ¿Ok? Entonces, teóricamente, ya llegamos hasta el paso 9, vamos a decirlo así en términos generales, que teníamos para doble tubo, con los ajustes que corresponden. Por lo menos hasta ahí tienen que tener para el jueves. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas?
Si quieren, tómenle captura de pantalla al ejercicio para que en su rato de ocio, no se pongan ociosos, lo vayan resolviendo. Voy a pasarlo para acá. Voy a dejar de compartir tantito y ahorita se los pongo otra vez, ¿eh? Ok, ahí está. Entonces, ¿no hay dudas, preguntas? ¿O ya me dejaron sola? No, no hay dudas, profesora. Ok, gracias, Helen. Esto, les repito, ya lo habíamos visto. Lo nuevo fue de dónde obtener el valor de UD, las propuestas que hacemos para UD, las propuestas que se hacen para diámetro, o más bien características de los tubos, las propuestas diámetro y longitud de tubos, de dónde se saca el diámetro del envolvente, cómo se calcula el área de flujo ahora para tubos y para envolvente, también esto es diferente. ¿Qué más? Áreas de flujo. Y esto ya les repito, es prácticamente lo mismo, la ubicación de fluidos. Aquí lo que varió fue el diámetro equivalente para envolvente, que ahora es en función del arreglo de los tubos. Si es cuadrado o es triangular. Eso también es lo que cambia contra doble tubo. Y ya. Y lo último, JH para envolvente, que no se calcula de la figura 24, sino de la figura 28. ¿Ok? Entonces, según yo, son la mayor cantidad de cambios que se tienen entre doble tubo y tubos y envolvente. ¿Ok? Y ya después es obtener los coeficientes de película. Si es necesario, también calcular temperatura en la pared para hacer correcciones por viscosidad en la pared. Y ya finalmente vamos a obtener el área calculada para obtener el UD corregido. Acuérdense que hicimos una propuesta inicial. Ahora la tenemos que comparar con la corregida. Entonces, prácticamente ya revisamos todos los cambios que se tienen. Pues de mi parte sería todo por hoy, muchachos. No sé si ustedes tengan algo más que agregar o que comentar. Profesora, la secuencia de cálculo sería hasta el factor de JH, ¿verdad? Lo demás lo veríamos después. Ajá, por lo menos hasta el JH, por lo menos. Si pueden hacer lo demás, pues ahora sí que está mucho mejor. Porque les repito, ya prácticamente es lo mismo. Ya no cambia nada, miren. Hasta aquí JH, este es de la figura 24 y este de la 28. Y ya después nada más es calcular PRAN para obtener HI y HO. Hacer la corrección por factor de viscosidad, que ahí no cambia. Las iteraciones que son necesarias para calcular la temperatura en la pared y poder corregir los coeficientes de película. Y ya.
O sea, por decirlo, hasta aquí, hasta los valores de HI y HO también podría ser, porque ya no hay ninguna modificación contra lo que tenemos. Ujú. Sí podría ser entonces hasta los valores de H. Ok. Bueno. Espero que no los haya aburrido tanto, que sí hayan podido hacer todas sus anotaciones y sea muy fácil hacer la corrección de su secuencia de cálculo, porque ya la tienen prehecha. Bueno, muchachos, pues cuídense y tengan un bonito día.